Pasos en la oscuridad. El huésped, inesperado esa noche. El silencio parecía más pesado que nunca. Pasos desconocidos resonaban en la casa vacía, y yo no estaba solo. Cada sombra me recordaba que alguien o algo estaba observándome. No era mi imaginación. No podía serlo. El viento azotaba los árboles como si quisieran derribar la casa. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, cada gota un tamborileo inquietante que resonaba en mis oídos. El reloj marcaba las 11:03, las 7 de la noche, y yo estaba solo. La sensación de vacío era casi tangible. Incluso el silencio parecía tener un peso físico sobre mis hombros. De repente, un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Nadie llamaba a esas horas, y menos en medio de una tormenta. Debe ser el viento, me dije tratando de calmar mi corazón que latía con fuerza. Pero al abrir la puerta, no había nadie, solo una mochila vieja, empapada por la lluvia. Sobre ella, una nota escrita con tinta negra: «Ann, no abras la puerta al huésped inesperado». El mensaje me heló la sangre. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había dejado allí? La casa estaba aislada, y la carretera que llevaba hasta allí estaba completamente vacía. Interior, sala de estar. Intenté ignorar la mochila, pensando que sería una broma de algún vecino. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, escuchaba un leve crujido en el piso de arriba. «Hola», dije, con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Nadie respondió, solo el sonido de la lluvia y un golpe que parecía acercarse, lento y deliberado. Decidí subir, con linterna en mano, mientras la mochila permanecía en la puerta, húmeda y pesada, como si respirara. Cada escalón rechinaba bajo mi peso, y con cada crujido sentía que algo me observaba. Al llegar al pasillo del segundo piso, la linterna iluminó un reflejo fugaz en el espejo. Una figura oscura, alta, parada detrás de mí. Pero al girarme, no había nada. «Debe ser mi imaginación», murmuré, temblando. «La tormenta me está jugando trucos». Pero entonces escuché un susurro suave, casi inaudible. «¿Por qué me ignoras?» Mi respiración se volvió rápida. Las luces comenzaron a parpadear, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Mi corazón me decía que la mochila no era un simple objeto. Había algo dentro, algo que quería salir. Decidí cerrar la puerta con llave y permanecer en mi habitación. Pero los pasos continuaban, ahora más claros, más cercanos. Cada crujido del piso era un aviso, cada susurro, un recordatorio de que no estaba solo. Me acurruqué en la cama, con la linterna apuntando hacia la puerta, y entonces lo escuché a un golpe fuerte en la ventana. Me levanté de un salto, pero afuera solo estaba la oscuridad y la lluvia. «Esto no es real», repetí, pero no había manera de convencerme. La sensación de ser observado era tangible, casi física. Antes de dormir, miré una vez más la mochila, y esta vez la noté moverse ligeramente. Un susurro emergió de su interior, profundo, grave y mortalmente tranquilo: «Ann, gracias por abrir la puerta». Mi respiración se detuvo. La casa, que hasta hace unos minutos parecía segura, se transformó en una trampa. Esa noche comprendí que algunas visitas no se anuncian y algunos huéspedes nunca se van. Me quedé despierto toda la noche, con la linterna apuntando hacia la puerta de mi habitación. La mochila estaba allí, en el suelo, inerte, o eso parecía. Cada vez que parpadeaba, me daba la impresión de que su contorno se movía ligeramente, como si respirara. El silencio era absoluto, hasta que escuché un golpe metálico. En la cocina: «¿Quién está ahí?» «Great Canvas». Tembló. Nadie respondió, solo el eco de mis palabras, que rebotaba en las paredes vacías. Sin embargo, un susurro emergió del pasillo: «Ann, veo que finalmente me notaste». Mi corazón se detuvo. No podía identificar de dónde venía exactamente, pero la voz era grave, arrastrada y familiar de algún modo, como si me conociera desde siempre. Armado con la linterna, decidí explorar la planta baja. Cada paso hacía que el piso crujiera, y cada crujido parecía provocar un silencio más profundo, como si la casa contuviera su respiración. Al entrar en la sala, noté algo extraño. Los muebles estaban desplazados, aunque recordaba haberlos dejado intactos. La mochila estaba ahora cerca del sofá, abierta ligeramente,
y un resplandor tenue emanaba de su interior. De repente, escuché los pasos acercándose detrás de mí. Rápidamente giré, pero no había nadie. La linterna temblaba en mi mano. ¿Quién eres?, pregunté, con voz apenas audible. Muéstrate. La respuesta fue un susurro más cercano, esta vez detrás de mi oído. No debiste ignorarme. El miedo me paralizó. Intenté recoger la mochila, pero algo me detuvo. Sentí un peso invisible que la empujaba hacia atrás, como si algo dentro se resistiera a salir. De pronto, la luz de la linterna se apagó. La habitación quedó sumida en oscuridad total, y los pasos comenzaron a rodearme, lentos y calculados. Una figura oscura apareció frente a mí, apenas visible, pero con presencia imposiblemente real. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, y su respiración era profunda, casi ritual. ¿Qué quieres de mí?, susurré, temblando. La figura no respondió con palabras, solo extendió una mano hacia la mochila, y un sonido de susurros múltiples emergió de ella, como si hubiera docenas de voces atrapadas en su interior. Intenté salir corriendo, pero la casa parecía cambiar de forma. Las paredes se alargaban, los pasillos se retorcían, y cada puerta que abría me devolvía al mismo lugar, en la sala, con la mochila en el centro. El huésped comenzó a acercarse, lento, con pasos que no hacían ruido, pero que golpeaban mi corazón con cada movimiento. Sentí que mi mente empezaba a jugarme trucos en reflejos que no correspondían, sombras que se movían por voluntad propia, susurros que repetían mi nombre. «¡Basta!», grité, mientras intentaba mantenerme firme. «Déjame en paz». El susurro respondió, esta vez con claridad y odio concentrado. «Nunca estás solo cuando ya te elegí». En un instante de valentía desesperada, lancé la mochila hacia la figura. Al tocarla, un grito agudo y desgarrador llenó la habitación, y la figura desapareció en la oscuridad. El silencio regresó. La luz volvió, pero algo había cambiado. A la mochila estaba cerrada de nuevo, y un pequeño agujero oscuro en el centro parecía respirar, como si algo dentro estuviera esperando la próxima oportunidad. Sabía una cosa con certeza: el huésped no se había ido, y esta vez estaba más cerca que nunca. Escena inicia, sala de estar, noche. La noche había caído completamente. La lluvia ya no golpeaba con fuerza, pero el silencio era peor que cualquier tormenta. Me senté frente a la mochila, tratando de entender lo que estaba pasando. Cada sombra en la sala parecía tener vida propia, moviéndose con sutileza, pero de manera deliberada. Decidí enfrentar al huésped. No podía seguir huyendo. Tomé la linterna, el corazón latiéndome con fuerza, y respiré hondo antes de acercarme. «Tengo que verlo», murmuré. «Tengo que saber quién o qué eres». La aparición cuando abrí la puerta que llevaba al pasillo. La figura estaba allí, inmóvil, esperándome. La capucha cubría su rostro, pero su presencia llenaba toda la habitación. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna frente a mí. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no respondió inmediatamente. Sus movimientos eran lentos, como si calculase cada paso. Finalmente, con un gesto mínimo, señaló la mochila. «No debiste abrirme», dijo con una voz que no era del todo humana, profunda y rasposa, reverberando en mis oídos. Decidí tocar la mochila. Tan pronto como lo hice, sentí un peso imposible que la hacía vibrar en mis manos. Un susurro múltiple emergió de su interior, voces mezcladas, gritando y llorando al mismo tiempo. La figura avanzó hacia mí en cada paso. Parecía hacer temblar el suelo, aunque no había sonido real. Intenté retroceder, pero un poder invisible me empujaba hacia ella, como si la casa misma estuviera colaborando con el huésped. «Déjame ir», grité, sintiendo pánico verdadero. «No puedo», murmuró, y el aire a mi alrededor se volvió pesado, casi sólido. Con un esfuerzo desesperado, giré la mochila hacia la luz de la linterna. Pude ver, por un instante, lo que estaba dentro: una sombra humana atrapada, como si fuera un eco de alguien desaparecido. Sus ojos brillaban con un rojo débil, y me observaban suplicantes. «Esos no son reales», susurré, horrorizado. La figura levantó una mano hacia la sombra, y en un instante
todo cambió. La habitación se llenó de ecos de gritos pasados, voces de personas que habían desaparecido, atrapadas en un tiempo que no avanzaba. La mochila parecía absorberlos, alimentándose de su miedo. Ahora tú también eres parte del huésped, dijo la figura. Solo tienes que aceptarlo. Intenté correr hacia la puerta, pero el pasillo se estiró infinitamente. Las paredes giraban, y los muebles desaparecían en sombras que me rodeaban y me empujaban de vuelta hacia la sala. El huésped se acercó más. Sentí su aliento frío en mi cuello. La linterna cayó, iluminando solo un instante su rostro, bajo la capucha, una cara distorsionada, ni completamente humana, ni completamente sombra. ¡No!, grité, intentando escapar. La figura sonrió, no con alegría, sino con una calma aterradora. Tu miedo es mi alimento, y tu curiosidad, mi entrada en un momento de desesperación. Me lancé hacia la mochila, intentando cerrar su cremallera, pero algo salió de ella, una mano negra y espectral que me agarró la muñeca. Un grito desgarrador llenó la casa mientras la figura desaparecía en la oscuridad, y la mochila se movió hacia mí sola, como si tuviera voluntad propia. El silencio volvió, pero no era tranquilidad. Era la certeza de que el huésped ya no necesitaba esconderse. Estaba dentro de mi casa, dentro de la casa misma. O hay dentro de mí. Cuando la luz volvió después del último encuentro, la casa ya no era la misma. Los muebles habían cambiado de lugar, las paredes parecían más altas y más oscuras, y los pasillos se retorcían como si fueran vivos. La mochila estaba en el centro de la sala, emitiendo un resplandor oscuro, como si respirara. Cada vez que me acercaba, sentía que mi mente temblaba bajo un peso invisible, un eco de todas las voces atrapadas dentro. Sabía que el huésped estaba allí, más cerca que nunca. Ya no podía correr, ya no había escapatoria. Con el corazón latiendo como un tambor, me arrodillé junto a la mochila y susurré: ¿qué eres? ¿Qué quieres de mí? La figura apareció de repente, detrás de mí, sin hacer ruido. Esta vez no estaba cubierta por la capucha. Su rostro era una mezcla de sombras y rasgos humanos, cambiante, imposible de enfocar, con ojos negros que parecían vacíos, pero infinitamente profundos. Soy el huésped que nunca deja ir, dijo con voz resonante. Vivo donde me llaman, donde me dejan entrar. Cada miedo, cada curiosidad, cada silencio, is mi puero. La mochila tembló en mis manos, y de ella emergió un eco de todas las personas que habían desaparecido, sus voces mezcladas en un coro de terror. Ayúdanos, no nos dejes. Era la primera vez que entendían el huésped. No solo aterrorizaba, absorbía. Cada persona que abría la puerta, cada curiosidad imprudente, se convertía en alimento. Respire, Hando White Great. No me vas a controlar. La figura rió, un sonido que helaba la sangre. La casa respondió. Las sombras se movieron, los pasillos giraron, y la linterna cayó al suelo, iluminando brevemente la cara del huésped, reflejando un horror que no parecía real ni humano. Decidí hacer lo imposible, encerrar la mochila y dejar que todo quedara sellado. La abracé con fuerza, sintiendo un tirón invisible que intentaba separarme de ella. No, gruñó el huésped, su voz ahora cargada de furia. No puedes detenerme. De la mochila surgió un resplandor brillante, y un golpe de viento sobrenatural me empujó hacia atrás. Por un momento, pensé que perdería la conciencia. Sacrificio y resolución, con un último esfuerzo, logré cerrar la cremallera de la mochila. La luz se apagó, las voces callaron, y la figura desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco. Esto no es el final. El silencio volvió. La casa estaba vacía, inmóvil. Todo parecía normal, pero una parte de mí sabía que el huésped todavía estaba allí, acechando en cada sombra, esperando su próxima oportunidad. Miré la mochila por última vez. Estaba cerrada, inerte, pero pesaba más que nunca. Había sobrevivido, pero no sin consecuencia. Al amanecer, la lluvia había cesado, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada sombra parecía más densa, cada sonido más profundo. La mochila permanecía en el centro de la sala, como un recordatorio silencioso. El huésped nunca se va del todo. Mientras salía de la casa, escuché un susurro apenas audible detrás de mi.
Hasta la próxima. Sabía que no podía confiar en la noche, ni en la oscuridad, ni siquiera en mi propia casa.